Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante. ¿Qué son y por qué se producen los sismos, terremotos o temblores? Primero que nada, debemos saber qué es un sismo. Un sismo es un movimiento brusco y repentino de la corteza terrestre. La superficie de la Tierra está dividida en grandes bloques, llamados placas tectónicas. Estas placas están en continuo movimiento y cuando dos placas chocan, se acumula una gran cantidad de energía. Cuando esa energía se libera, se produce el terremoto. El movimiento de las placas crea tres tipos de bordes límites tectónicos. En primer lugar, los límites convergentes, donde las placas se acercan unas a otras, formando una zona de colisión que da lugar a montañas o cadenas montañosas. Por otro lado, se pueden crear límites divergentes, donde las placas se separan, permitiendo que el magma de las zonas profundas emerja a la superficie, se enfríe y forme suelo nuevo, como islas en medio del agua. Y por último, existen los límites transformantes que se producen cuando hay un desplazamiento lateral de una placa tectónica con respecto a otra, provocando fuertes fricciones que ocasionan terremotos de distinta intensidad. En un terremoto distinguimos dos partes: el punto en el que se produce el terremoto, bajo la superficie, es lo que se conoce como hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie donde se registra el terremoto. En ese punto, el terremoto es más intenso y causa más daño. Tras la aparición de un terremoto, las placas tardan un tiempo en estabilizarse y se continúan produciendo temblores, pero de menor intensidad. A esto se le conoce como réplicas. A los terremotos también se les llama seísmo. Y las personas que estudian los seísmos se llaman sismólogos. En la Tierra existen más de 2.000 observatorios sismográficos que estudian muy de cerca los terremotos. En Bolivia existe el Observatorio San Calixto y su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de las actividades sísmicas y de amenaza en el país. En nuestra región, la placa de Nazca y la placa sudamericana se encuentran en contacto y se mueven constantemente, generando esfuerzos que dan como resultado actividad sísmica. La placa de Nazca avanza a razón de 9 centímetros por año y se introduce por debajo de la placa sudamericana. La sismicidad en Bolivia es moderada, sin dejar de ser una amenaza. ¿Y cómo se miden los sismos? Existen dos formas de medición, muy diferentes la una de la otra. Se pueden medir a través de la magnitud o a través de su intensidad. Para medir la magnitud de un terremoto tenemos la escala de Richter, que es el parámetro de magnitud, es decir, la cantidad total de energía que se libera durante el sismo. Se estima por la amplitud de las ondas registradas por los sismómetros. También puede medirse la intensidad sísmica y para ello contamos con la escala modificada de Mercalli. La intensidad es evaluada a través de una escala de observaciones y se basa en la manera como las personas perciben las vibraciones sísmicas y su efecto producido en las estructuras. ¿Cuáles son los efectos de un sismo? Los sismos pueden causar principalmente pérdida de vidas humanas, debilitamiento y destrucción de estructuras por la vibración, y también suelen causar licuación de terrenos arenosos por saturación de agua. Debido a esto último, los suelos pierden su consistencia y capacidad de sostener la construcción cuando ocurre un terremoto. Como efectos secundarios de los sismos pueden darse deslizamientos, inundaciones por ruptura de represas de agua, incendios por rupturas de tuberías de gas y derrame de productos químicos. Predicción sísmica.
Aunque existen diversas teorías que intentan predecir la posibilidad de llegada de un sismo, como la teoría del silencio sísmico o brecha sísmica, lo cierto es que científicamente los sismos no son predecibles. Por eso debemos estar preparados y organizados para enfrentarlos. Para ello, es muy importante organizar periódicamente simulacros. Un simulacro es el ensayo organizado que se realiza con determinada frecuencia para afrontar los efectos que pueda ocasionar un terremoto. Se puede practicar en la casa, en el colegio, en la oficina, en el barrio, en la comunidad. El fin del simulacro es evaluar el grado de preparación alcanzado para responder en caso de emergencia. Para evaluar un simulacro hay que identificar y seguir las señales obligatorias de evacuación hasta llegar a la zona segura. No te olvides que antes de hacer la evaluación de este módulo tienes que revisar todos los documentos disponibles en la plataforma.